Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra completa de Sigmund Freud. Debo avisarles que este historial clínico que estamos por abordar es un historial clínico más o menos de la mitad de la extensión que el historial de Emmy von N. Aquel historial me tomó cerca de 4 horas de leer. Fue una lectura pesada en cuanto a su duración, pero este ya es mucho más corto y creo que todos los demás de este tomo. Eh, Vamos entonces a abordar el historial de Miss Lucy R. Lo podemos también identificar como Lucy R. Esto, digamos, para a fin de, con el objetivo de llamarlo de la forma más coloquial posible, ¿vale? Identificarlo más fácilmente. Entonces, aquí empezando este historial, se nos dice en un paréntesis que la señorita Lucy R. tenía 30 años cuando visitó al doctor Sigmund Freud. Comienza entonces el historial. A finales de 1892, un colega de mi amistad me derivó a una joven dama a quien él trataba a causa de una rinitis infecciosa de recurrencia crónica. Rinitis tiene que ver infección de las... no me acuerdo, es algo respecto a la nariz. Vamos a continuar. Como después se averiguó, una caries del etmoides era la causa de la rebeldía de su afección, es decir, esta rinitis infecciosa de recurrencia crónica. Pero últimamente la paciente había acudido a él por unos síntomas que el versado médico ya no podía atribuir a una afección local. Había perdido por completo la percepción olfativa y una o dos sensaciones olfatorias que sentía muy penosas la perseguían casi de continuo. Además, andaba abatida, fatigada, se quejaba de pesadez de cabeza, falta de apetito y una disminución en su capacidad de rendimiento. La joven dama, que vivía en los alrededores de Viena como gobernanta en casa de un director de fábrica, me visitó de tiempo en tiempo en mi consultorio. Era inglesa, de constitución delicada, pigmentación escasa, es decir, era blanca, tenía la piel blanca, sana hasta la afección de la nariz. Sus primeras comunicaciones corroboraron las indicaciones del médico. Sufría de desazón y fatiga. La perseguían sensaciones olfatorias subjetivas. En materia de síntomas histéricos, mostraba una analgesia general bastante nítida, a pesar de conservar intacta la sensibilidad táctil. El campo visual, a un examen grueso realizado con la mano, no evidenciaba limitación. La parte interior de la nariz era enteramente análgica y carente de reflejos. Sentía ahí los contactos, pero la percepción de este órgano sensorial estaba por completo cancelada para estímulos específicos, así como para otros, por ejemplo, el amoníaco o el ácido acético. El catarro nasal purulento se encontraba justamente en una fase de mejoría. En el primer empeño de entender el caso clínico no se podía menos que sujetar las sensaciones olfatorias subjetivas como alucinaciones recurrentes a la interpretación de que eran unos síntomas histéricos permanentes. La desazón era, acaso, el afecto correspondiente al trauma y debía de ser posible hallar una vivencia en la cual estos olores, ahora devenidos subjetivos, hubieran sido objetivos. Esa vivencia tenía que ser el trauma y las sensaciones olfativas se repetirán como un símbolo de él en el recuerdo. Quizás era más correcto considerar las alucinaciones olfatorias que se repetían junto con la desazón concomitante
como un equivalente del ataque histérico. Es que la naturaleza de las alucinaciones recurrentes las vuelve ineptas para el papel de síntomas permanentes. En realidad, ello no interesaba en este caso de rudimentarios contornos, pero sí se requería imprescindiblemente, es decir, sin falta, que las sensaciones olfatorias subjetivas mostraran una especialización tal que pudiera corresponder a su origen en un objeto real perfectamente determinado. Esta expectativa se cumplió pronto. A mi pregunta sobre la clase de olor que más la perseguía, recibí esta respuesta: como de pastelillos quemados. Solo me hizo falta suponer entonces que la vivencia de eficacia traumática realmente había intervenido el olor de pastelillos quemados. Por cierto, es bastante insólito que se escojan sensaciones olfatorias para símbolos mnémicos de traumas, pero no resulta difícil indicar un fundamento para esa elección. Como la enferma estaba aquejada de rinitis purulenta, la nariz y sus percepciones pasaron al primer plano de la atención. Acerca de las circunstancias de vida de la enferma, yo sabía solo que en el hogar, cuyos 2 hijos estaban a su cargo, faltaba la madre, fallecida hacía algunos años de grave enfermedad. Me resolví entonces a hacer del olor a, entre comillas, pastelillos quemados, el punto de partida del análisis. Contaré la historia de este último como habría podido producirse en circunstancias favorables. De hecho, lo que habría debido ocupar la sesión se extendió a varias, pues la enferma únicamente podía visitarme en las horas de consultorio cuando yo podía consagrarle poco tiempo, y una sola de esas pláticas abarcaba más de una semana, pues sus obligaciones no le permitían hacer con mucha frecuencia el largo viaje desde la fábrica. Por eso interrumpíamos en mitad de la conversación para retomar el hilo en el mismo lugar la vez siguiente. Miss Lucy R. no cayó sonámbula cuando intenté hipnotizarla. Renuncié entonces al sonambulismo e hice todo el análisis con ella en un estado que se distinguiría apenas del normal. Debo manifestarme con más detalle acerca de este punto de mi técnica. Cuando en 1889 visité la clínica de Nancy, es decir, no la clínica que le pertenecía a Nancy, sino que se localizaba en un lugar de Viena llamado Nancy, o no me acuerdo si es Viena, Alemania, Austria, no sé, pero vaya, es un lugar llamado Nancy. Escuché al decano de la hipnosis, el doctor Liebold. Viene una cita de Liebold. Si poseyéramos los medios para poner en estado de sonambulismo a todas las personas, la terapia hipnótica sería la más poderosa. Esa era la cita del doctor Liebold. En la clínica de Bergheim parecía casi como si realmente existiera un arte de esa índole y se lo pudiera aprender de él, es decir, de Bergheim. Pero al intentar practicarlo con mis propios enfermos, noté que, por lo menos, mis fuerzas en este terreno se movían dentro de estrechos límites y que, si un paciente no caía sonámbulo después de 1 a 3 intentos, yo no poseía medio alguno para conseguirlo. Además, en mi experiencia, el porcentaje de quienes alcanzaban el sonambulismo era mucho menor que el indicado por Bergheim. Así me encontré frente a la opción de abandonar el método catártico en la mayoría de los casos que podían ser aptos para él e intentar aplicarlo fuera del sonambulismo allí donde el influjo hipnótico era leve o aún dudoso. Me pareció indiferente qué grado de hipnosis, según una escala construida ad hoc, es decir, en la práctica, en el momento, correspondería a ese estado no sonámbulo. En efecto, cada línea de sugestionabilidad
es de todo punto independiente de las otras y la posibilidad de provocar catalepsia, movimientos automáticos, etcétera, nada presuponía en favor de que resultara más fácil despertar recuerdos olvidados como los que me hacían falta. Así, pronto me deshabitué a emprender aquellos ensayos destinados a determinar el grado de la hipnosis, pues en toda una serie de casos ponían en movimiento la resistencia de los enfermos y me arruinaban la confianza de que yo necesitaba para el trabajo psíquico más importante. Además, a poco andar me cansó escuchar una y otra vez tras el aseguramiento y la orden: usted se dormirá, duérmase. Esta respuesta en los grados más leves de hipnosis. Pero, doctor, si no me duermo, y verme obligado luego a aducir este espinoso distingo. No me refiero al sueño corriente, sino a la hipnosis. Vea usted, está hipnotizado, no puede abrir los ojos, etc. Por otra parte, no necesito que se duerma. Es decir, esto es lo que les contestaba Freud, ¿no? Y otras cosas de ese tenor, continúa en la descripción. Estoy convencido, claro está, de que muchos de mis colegas en la psicoterapia saben salir del paso de estas dificultades con más habilidad que yo. Pueden entonces proceder de otro modo. Pero, a mi criterio, si uno sabe qué tan a menudo el uso de cierta palabra puede depararle perplejidad, hará bien en dejar de lado la palabra y la perplejidad. Entonces, cuando... Esa cita me parece fabulosa, en serio. Listo. Entonces, cuando el primer intento no se obtenía, cuando al primer intento no se obtenía sonambulismo o un grado de hipnosis con alteración corporal manifiesta, abandonaba en lo aparente la hipnosis, solo demandaba, entre comillas, concentración. Y para conseguir esta, ordenaba acostarse de espaldas y cerrar voluntariamente los ojos. ¿Acaso con ello se alcanzaban grados de hipnosis todo lo profundos que podían lograrse y con poco trabajo? Pero al renunciar al sonambulismo me perdía quizás una condición previa sin la cual el método catártico parecía inaplicable. Esto es importantísimo. Ella consistía en que el estado de conciencia alterado, lo voy a repetir, ella consistía en que en el estado de conciencia alterado, los enfermos disponían de unos recuerdos y discernían unos nexos que presuntamente no estaban presentes en su estado de conciencia normal. Voy a ponerlo en otras palabras. En la hipnosis, en el sonambulismo, como se había estado mencionando en este caso en particular, y como vimos en el caso de Emmy von N., y también en el caso de Anna O. de Breuer, los hipnotizados tenían acceso a recuerdos que, digamos, de forma consciente las personas no tenían, no alcanzaban, no recordaban, no tenían presentes, digámoslo así. Entonces, era justamente el revivir esas escenas, el revivir esos recuerdos, el revivir esas reminiscencias, lo que favorecía la terapia catártica. Ajá. Continúo con el texto. Toda vez que faltara el ensanchamiento sonámbulo de la memoria, debía de estar ausente también la posibilidad de establecer una destinación causal que el enfermo no ofrecía al médico como algo que le fuera notorio y familiar. Y justamente los recuerdos patógenos están, entre comillas, ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahí presentes solo de una manera en extremo sumaria, es decir, superficial, minúscula. Esta es una cita de la comunicación preliminar. Al final de la exposición de este caso les voy a dejar un link en
en una imagen aquí en el video una liga a esta comunicación preliminar. Es un texto que ya compartí en este espacio, ¿vale? Y continúo con la lectura. De esta nueva perplejidad me sacó el recordar que le había visto al propio Bernheim producir la prueba de que los recuerdos del sonambulismo solo en apariencia están olvidados en el estado de vigilia y se los puede volver a convocar por medio de una leve admonición, es decir, una leve invitación, una leve sugerencia, enlazada con un artificio destinado a marcar un estado de conciencia otro. Por ejemplo, había impartido a una sonámbula la alucinación negativa de que él ya no estaba presente y después intentó hacerse notar por los más diversos medios y desconsiderados ataques. No lo consiguió. Voy a repetir esto con otras palabras. Bernheim hipnotizó a una mujer. En la hipnosis le ordenó que ella no lo iba a ver, aunque él estuviera presente. A esto se le llama la alucinación negativa. En una alucinación, quien alucina ve cosas que no están ahí. La alucinación negativa es, digamos, la imposibilidad de ver cosas que están ahí. Y esto lo probó Bernheim en una paciente. Continúa el texto. Ya despierta la enferma, le exigió saber qué había emprendido con ella mientras creía que él no estaba ahí. Respondió asombrada que nada sabía, pero él no cedió. Le aseguró que se acordaría de todo. Le puso la mano sobre la frente para que recordase y hete ahí que al fin ella contó todo lo que supuestamente no había percibido en el estado sonámbulo y de lo cual supuestamente nada sabría en el estado de vigilia. Ese experimento asombroso e instructivo me sirvió de modelo. Me resolví a partir de la premisa de que también mis pacientes sabían todo aquello que pudieran tener una significatividad patógena y que solo era cuestión de constreñirlos a comunicarlo. Constreñirlos, invitarlos, más bien como una pequeña presión a comunicarlo. Así, cuando llegaba a un punto en que a la pregunta, ¿desde cuándo usted tiene ese síntoma? O ¿a qué se debe eso? Recibía por respuesta, realmente no lo sé, procedía de la siguiente manera. Ponía la mano sobre la frente del enfermo o tomaba su cabeza entre mis manos y le decía, ahora bajo la presión de mi mano se le ocurrirá. En el instante en el que cese la presión, usted verá ante sí algo o algo se le pasará por la mente como súbita ocurrencia y debe capturarlo. Es lo que buscamos. Pues bien, ¿qué ha visto o qué se le ha ocurrido? La primera vez que apliqué este procedimiento no fue con Miss Lucy R. Yo mismo quedé asombrado de que me brindara justamente lo que me hacía falta. Y puedo decir que desde entonces apenas si alguna vez me dejo en la estacada. Es decir, no se queda, digamos, con las ganas de hacerlo. Siempre me indicó el camino de que mi exploración debía seguir. Además, me posibilitó llevar adelante sin sonambulismo todos los análisis de esa índole. Es decir, con un poquitito de presión, tal vez no física, no apretándoles la cabeza, pero sí invitándolos, sí hasta cierto punto recurriendo a una orden. Yo recuerdo al menos en algunos casos de los que tuve conocimiento, en los cuales cuando se llega ante la barrera del no sé, de la propia vida, es por un lado sí una muestra de resistencia, pero también es una invitación para que el analista justamente haga acto de presencia y pida al analizante ejercer su voluntad en contra de su propio olvido. Es decir, se puede saber ahí donde uno no sabe. Ese no saber es algo que uno decide sostener y que al final uno termina pagando. Pero bueno, voy a continuar.
este caso de Lucy R. Aquí al respecto de Lucy R, que les acabo de decir, la primera vez que apliqué este procedimiento no fue con Miss Lucy R. James Strachey nos hace una observación, la número 1 de este caso. Freud parece haber utilizado por primera vez la técnica de presión sobre la frente con Elizabeth von R. Ese caso lo veremos después. Aunque se lo afirma en la página a que remitimos, no se nos ofrece total certidumbre. Es decir, gracias a James Strachey, realmente no me importa a mí, al menos, cuándo y cuándo no Freud presionaba la frente a sus pacientes. Yo no pienso hacerlo. Gracias. Aparte de ese pasaje, continúa James Strachey, del que motiva la presente nota, se hallarán otras descripciones del procedimiento. Hay entre ellas leves incongruencias. Ya empezamos. Déjenme ver si esta es una nota larga de James Strachey. No sé, ya les había comentado. Yo creo que voy a omitir esta nota. Si ustedes quieren verla, está en la página 128 del volumen número 2. Pero debo recordarles que justamente una de las contribuciones más fuertes y apreciables de Jacques Lacan al psicoanálisis fue señalar la forma en la cual el psicoanálisis después de Freud se estaba convirtiendo en una religión. Esto con un método, digamos. Como lo hacía Freud, lo tenemos que hacer nosotros. Eso ni siquiera Freud mismo lo podía sostener. Eso es imposible. Ajá. Aquí la nota de James Strachey es presionar la frente, no presionar la frente, cerrar los ojos, no cerrar los ojos durante el análisis. Eso realmente no nos va a favorecer en nada. Lo que Freud hizo o dejó de hacer antes o después del análisis realmente... Cada análisis, cada momento en el cual uno está frente a una persona es un momento de vida, es un momento único. Eso sí les invitaría a considerarlo. No busquen una técnica o un procedimiento que ustedes puedan aplicar en todos los casos. Si Freud en algún momento dado, antes del análisis, presionaba la frente y si en algún momento dado en vez de presionar la frente, ponía un dedo sobre la frente. O si no sé, les decía, dígalo usted, no se quede callado, no sé. Eso ya es algo que Freud consideró apropiado en cada caso en el que lo aplicó, en ese momento específico. Yo no voy a compartir en este caso una nota sobre lo que hizo o dejaba de hacer Sigmund Freud. Vamos a continuar. Me quedé entonces, la primera vez que apliqué este procedimiento, recordemos, el de la presión sobre la frente, no fue con la señorita Lucy R. Yo mismo quedé asombrado de que me brindara justamente lo que me hacía falta y puedo decir que desde entonces apenas si alguna vez me dejo en la estacada. Siempre me indicó el camino que mi exploración debía seguir. Además, me posibilitó llevar adelante sin sonambulismo, es decir, sin hipnosis, todos los análisis de esa índole. Poco a poco me volví tan osado que a los pacientes cuya respuesta era no veo nada o no se me ha ocurrido nada, les declaraba. Es decir, Sigmund Freud les decía, no es posible. Sin duda que usted se ha enterado de lo correcto, solo que no creyó que fuera eso y lo desestimó. Repetiré el procedimiento todas las veces que usted quiera. Siempre verá lo mismo. Es decir, aquí Freud está haciendo valer ahora sí su condición de autoridad en la relación con sus pacientes. Yo puedo entender que justamente Freud en este momento específico en el que nos está hablando, cuando trató a Lucy R., estaba, digamos, ejerciendo su práctica médica que le topaba con ciertas dificultades, como de que los pacientes sostenían sus propios síntomas. Y esto en el texto ahorita no nos los cuenta, pero lo contará después en el análisis. O mejor dicho, cuando
de este fenómeno del paciente que sostiene sus síntomas y su relación con ellos es algo que es básicamente una piedra angular del psicoanálisis. Voy a continuar aquí con el texto. Resultaba siempre que yo tenía razón. Los enfermos todavía no habían aprendido a dejar reposar su crítica. Habían desestimado el recuerdo aflorante o la ocurrencia porque, porque los consideraron inservibles. Una perturbación entremetida, y después que la comunicaron, se vio en todos los casos que era lo correcto. Es decir, el paciente tiende a desestimar sus asociaciones, sus recuerdos, sus ideas, pero esa desestimación es justamente lo que permite al síntoma sostenerse dentro del enlace asociativo, dentro de la vida afectiva del paciente. Continúo. A veces recibía también por respuesta, tras arrancar la comunicación a la tercera o cuarta presión en la frente. Sí, ya lo supe desde la primera vez, pero justamente a eso no he querido decirlo. O también contestaban, esperaba que no fuera eso. De esta manera, esta manera de ensanchar la conciencia presuntamente estrechada era trabajosa, al menos mucho más que la exploración en el sonambulismo, pero me permitió independizarme de este último y me procuró una intelección acerca de los motivos que son con frecuencia decisivos para, entre comillas, el olvido de recuerdos. Puedo aseverar que ese olvido es a menudo deliberado, deseado, es decir, los pacientes no querían recordar eso. Y siempre, solo en apariencia, es logrado. Es decir, no quiero recordar eso, no quiero recordar eso, no quiero recordar eso, no quiero recordar. ¿Qué? Eso justamente. Eso regresa, ese recuerdo que es tan apartado, tan fuertemente apartado y consciente y voluntariamente apartado, regresa y regresa y regresa. Continúa el texto. Me pareció quizá todavía más asombroso que mediante un procedimiento similar uno pudiera reproducir cifras y fechas supuestamente olvidadas desde mucho tiempo atrás, demostrándose de tal modo una insospechada fidelidad de la memoria. El hecho de que en la busca de cifras y fechas se tenga una opción muy limitada permite recurrir a la tesis con que nos ha familiarizado la doctrina sobre la afasia, a saber, que reconocer es para la memoria una operación menor que acordarse espontáneamente. Aquí hay una nota número 2. James Strachey nos dice, Freud había escrito no mucho antes su libro sobre las afasias. Gracias, Strachey. Tan lindo tú. Continúa Freud. Así al paciente que no puede recordar el año, mes y día en que ocurrió cierto suceso, uno le dice los años que pueden haber sido, los nombres de los 12 meses y las cifras de los 31 días del mes. Y le asegura que ante la cifra y el nombre correctos, los ojos se le abrirán solos o se sentirá cuál es el número correcto o que sentirá cuál es el número correcto. En la enorme mayoría de los casos, los enfermos realmente se deciden por una fecha determinada y con harta frecuencia. Así, por ejemplo, así en la señora Casil M., que es otro caso que veremos después. Se puede demostrar que la fecha era la correcta por anotaciones hechas en la época en cuestión. En otras ocasiones, y diferentes enfermos, la trama de los hechos recordados permitió colegir que la fecha así hallada era inobjetable. Por ejemplo, la enferma apuntaba, después que uno le había presentado la fecha obtenida mediante ese recuento, entre comillas, recuento es decir, como pasaje de entre el año, mes y día, es el cumpleaños de mi padre, decía la paciente. Y luego proseguía, claro, como era el cumpleaños de mi padre, yo esperé el suceso del que hablábamos. Aquí solo puedo rozar este tema. La conclusión que extraje de todas esas experiencias fue que las vivencias de importancia patógena, con todas sus circunstancias accesorias, son conservadas fielmente por la memoria, aun donde parecen olvidadas, donde al enfermo le falta la capacidad para acordarse de ellas. Aquí hay una observación, y esta observación me parece que es de Sigmund Freud.
A modo de ejemplo de la técnica antes descrita de exploración en estado no sonámbulo, vale decir, no en estado de conciencia ensanchada. Referiré un caso que acabo de analizar en los últimos días, son palabras de Freud. Trato a una señora de 38 años que padece de neurosis de angustia, agorafobia, con ataques de pánico, ataques de angustia, de muerte, etc. Como tantas de estas enfermas, tiene aversión a admitir que adquirió este padecimiento en su vida matrimonial y preferiría hacerlo remontar a su temprana juventud. Me informa, pues, que a los 17 años le sobrevino el primer ataque de vértigo con angustia y sensación de desmayo, yendo por las calles de su pequeña ciudad natal, y dice que tales ataques se le han repetido de tiempo en tiempo hasta que hace unos pocos años dejaron sitio al padecer de ahora estos ataques de angustia. Conjeturo que esos primeros ataques de vértigo, en los que la angustia se borró cada vez más, eran histéricos, y me resuelvo a entrar en su análisis. Para empezar, solo sabe que ese primer ataque la sorprendió mientras había ido de compras a las tiendas de la avenida principal. Freud le pregunta, ¿qué se proponía usted comprar? Le responde, diversas cosas, creo, para un baile al que me habían invitado. Freud responde, ¿cuándo se realizaría ese baile? La paciente contesta, se me antoja que 2 días después. Freud, entonces, por fuerza, algunos días antes sucedió algo que a usted la emocionó, que le causó impresión. Le contesta la paciente, pero yo nada sé. Han pasado ya 21 años. Freud le contesta, eso no importa. A pesar de ello, usted se acordará. Le presionaré la cabeza y cuando relaje mi presión, usted pensará en algo o verá algo. Y lo dirá entonces. Pongo en práctica el procedimiento, dice Freud, pero ella guarda silencio. Freud le pregunta, pues bien, ¿no se le ha ocurrido nada? Contesta la paciente, he pensado en algo, pero no puede tener ninguna relación con ello. Freud, dígalo, sin embargo. La paciente, he pensado en una amiga, una muchacha joven que ha muerto, pero ella falleció cuando yo tenía 18 años, o sea, un año después. Le contesta Freud, ya veremos. Ahora demorémonos en esto. ¿Qué había con esa amiga? Contesta la paciente, su muerte me sacudió mucho porque la frecuentaba con asiduidad. Unas semanas antes había muerto otra joven muchacha, por lo cual hubo mucho alboroto en la ciudad. Entonces, sin embargo, eso fue cuando yo tenía 17 años. Freud le contesta, ¿lo ve usted? Ya le dije que puede confiar en las cosas que a uno se le ocurren bajo la presión de la mano. ¿Se acuerda ahora de qué pensamiento le pasó por la cabeza cuando tuvo el ataque de vértigo por la calle? Contesta la paciente, no hubo ahí ningún pensamiento, solo un vértigo. Le responde Freud, no es posible. Tales estados no se presentan sin una idea que los acompañe. La volveré a presionar y le acudirá otra vez el pensamiento de entonces. Vienen puntos suspensivos en el texto, quiere decir que Freud le colocó la palma de la mano sobre la frente y luego continúa. Bien, ¿qué se le ha ocurrido? La paciente contesta, se me ha ocurrido, ahora soy la tercera. ¿Qué significa eso? Pregunta Freud. Debo de haber pensado, dice la paciente, debo de haber pensado a raíz del ataque de vértigo. Ahora me muero yo también, como las otras 2 jóvenes muchachas. Contesta Freud, esa fue pues la idea. En el ataque usted pensó en su amiga. Esa fuerza entonces que por su muerte le hubiera causado una gran... Es fuerza entonces que su muerte le hubiera causado una gran impresión. Es decir, la muerte de la paciente de Freud. Tuvo una fantasía de muerte, vaya, tuvo una idea, tuvo la impresión de que ella iba a morir y que su amiga se iba a lamentar. Dice la paciente, sí, por cierto, ahora me acuerdo. Cuando oí hablar de su muerte me resultó terrible que yo estuviera por ir a un baile mientras que ella estaba muerta.
pero me sentía muy contenta con el baile y estaba ocupadísima con la invitación. No he querido pensar en el triste suceso. Esto contestó la paciente, que deja ver la culpa que ella sentía al ir a un baile mientras sabía que su amiga había fallecido. ¿Vale? Aquí Freud introduce en un paréntesis: adviértase en este punto la represión deliberada que desaloja de la conciencia el recuerdo de la amiga, volviéndolo patógeno. Continúa Freud describiendo este caso. Ahora, el ataque está esclarecido en alguna medida, pero aún me hace falta un factor ocasional que provocará el recuerdo justamente entonces, es decir, mientras la paciente iba caminando. Y por dicha me formo sobre eso de una acertada conjetura. Viene otra vez una descripción de cómo ocurría este análisis de Freud. ¿Recuerda con precisión la calle por la cual caminaba en ese momento?, le pregunta Freud a su paciente, y ella le contesta: sin duda, era la avenida principal con sus viejas casas. La veo ante mí. En ese momento la paciente estaba alucinando. Freud le pregunta: ¿y bien, dónde vivía su amiga? Contesta la paciente: en la misma calle. Acababa de pasar por ahí. 2 casas más adelante me vino el ataque. Contesta Freud: entonces, la casa, mientras usted pasaba, le recordó a su amiga muerta y de nuevo le atrapó a usted, el contraste del que por entonces no quería saber nada. Continúa la descripción, pero todavía no me doy por satisfecho. Quizás hubo en juego, esto lo está contando Freud, ya no fue lo que le dijo a su paciente, ¿sí? Quizás hubo en juego algo más que despertó o reforzó la predisposición histérica de esta muchacha, hasta entonces normal. Mis conjeturas se dirigen a la indisposición periódica como factor apropiado para ello, y pregunto: ¿sabe usted en qué momento de ese mes le vino el periodo, es decir, su menstruación, de la paciente? Y ella, contrariada: ¿Debo saber también eso? Solo sé que por esa época era muy raro y muy irregular. Cuando yo tenía 17 años me vino una sola vez. Aquí Freud dice: entonces enumeraremos para averiguar cuándo fue esa sola vez. En la enumeración se decide con seguridad por un mes y vacila entre 2 días inmediatamente anteriores a una fecha que corresponde a una fiesta fija, es decir, a un día festivo. Ajá. ¿Coincide de algún modo con la época del baile?, le pregunta Freud a su paciente. Ella responde a media voz, es decir, con menos volumen de voz: el baile se realizaba ese día de fiesta. Aquí vienen puntos suspensivos, por eso estoy, digamos, como separando. El baile se realizaba ese día de fiesta. Continúa la paciente: y ahora lo recuerdo también. Me impresionó que el único periodo que tuviera ese año debiera producirse justo antes del baile. Con el periodo se refiere a su menstruación. Continúa la paciente: era el primero al que me habían invitado. Continúa Freud en la descripción del caso. Lo que sigue ya no se lo dijo a la paciente, sino que es como nos lo quiere transmitir aquí Freud. Ahora no resulta difícil reconstruir la trama de los episodios y penetrar el mecanismo de ese ataque histérico. Fue bastante trabajoso obtener ese resultado e hicieron falta la plena confianza en la técnica de parte mía y algunas ocurrencias orientadoras para volver a evocar tales detalles de una vivencia olvidada de 21 años antes, por parte de una paciente incrédula que en verdad se encontraba en estado de vigilia, pero todo armonizó entre sí. Esta ha sido una nota dentro del caso de Lucy R. Ha sido una observación importante y este tipo de manejos, digámoslo así,
Eh, Dentro de los casos, también se hizo con Emmy von N. Retomo aquí el texto que ha sido como grandes paréntesis dentro de Lucy R. Y justamente Freud lo hace notar. Él dice, tras esta larga pero indispensable digresión, es decir, como una introducción de un tema, como una introducción de una aclaración de detalles, etc. Vuelvo a la historia de Miss Lucy R., de la señorita Lucy R. Como dije, en el intento de hipnosis no cayó en sonambulismo, sino que yacía meramente en calma, es decir, estaba tendida en calma en su diván. En algún grado de influjo más leve, los ojos de continuo cerrados, el gesto algo rígido sin mover los miembros. Le pregunté si recordaba la ocasión en que se había generado la sensación olfatoria de los pastelillos quemados. Lucy R. contesta, oh sí, lo sé con toda precisión. Fue hace 2 meses, 2 días antes de mi cumpleaños. Estaba con los niños en el aula y jugaba con ellos. Eran 2 niñas. A cocinar, jugaba a cocinar. De pronto, traen una carta que acababa de entregar el cartero. Por el sello postal y la letra manuscrita en el sobre, discierno que la carta es de mi madre, desde Glasgow. Quise abrirla y leerla. Entonces las niñas se abalanzan sobre mí, me arrebatan la carta de la mano y exclaman, no, no puedes leerla ahora, es sin duda para tu cumpleaños, nosotras te la guardaremos. Mientras las niñas jugaban así conmigo, se difundió de pronto un intenso olor. Repito, mientras las niñas jugaban así conmigo, se difundió de pronto un intenso olor. Las niñas habían abandonado los pastelillos que cocinaban y se habían quemado. Desde entonces me persigue ese olor. En verdad, está siempre ahí y se vuelve más fuerte cuando estoy emocionada. Freud le contesta, ¿ve usted nítidamente ante sí esa escena? La paciente responde, de manera palpable, tal como la he vivenciado. Freud le contesta, ¿qué pudo en ella haberla emocionado tanto? La paciente dice, me tocó la ternura que las niñas me demostraban. Freud contesta, ¿no eran siempre tan tiernas? Ella contesta, sí, pero yo acababa de recibir la carta de mi madre. Freud dice, no comprendo en qué sentido la ternura de las niñas y la carta de la madre formarían ese contraste al que usted, empero, parece apuntar. Es decir, Freud no entiende el impacto que tuvo la paciente entre el juego de las niñas y la carta de su madre. La paciente contesta, es que yo tenía el propósito de viajar para visitar a mi madre y me pesaba muchísimo abandonar a mis queridas niñas. Freud le dice, ¿qué ocurría con su madre? ¿Acaso vive sola y la llamó usted a su lado? ¿O estaba enferma y usted esperaba noticias de ella? La paciente contesta, no, ella tiene mala salud, pero no está justamente enferma y tiene una dama de compañía. Contesta Freud, entonces, ¿por qué usted abandonaría a las niñas? La paciente responde, no se aguantaba más en la casa. Ah, eh, se refiere a su propia madre, la paciente. No se aguantaba más en la casa. El ama de llaves, la cocinera y la institutriz parecen haber creído que me ensorbebecía en mi puesto, ensorbebecía. No sé qué es esa palabra. Ensoberbecía. Debe ser que se sentía soberbia en su puesto. Voy a repetirlo. El ama de llaves, la cocinera y la institutriz parecen haber creído que me
ensoberbecía, que me sentía soberbia en mi puesto. Se han unido en una pequeña intriga contra mí. Le murmuraron todo lo que pudieron sobre mí al abuelo de las niñas. Y yo no encontré en los dos señores el apoyo que había esperado cuando llevé a ellos mi queja. Por eso anuncié mi renuncia al señor director, el padre de las niñas. Él respondió muy amistosamente que debía tomarme 2 semanas para reflexionar antes de comunicarle mi decisión definitiva. En ese periodo de vacilación me encontraba yo entonces. Yo creía que abandonaría la casa. Ah, he permanecido en ella después. Es decir, aquí la paciente está contándole a Freud toda, digamos, esta historia que le hizo pesar, digámoslo así, que le hizo sentir tan fuerte ese juego de las niñas y la carta de su madre. A toda esta historia Freud le contesta, pero ¿hay algo en particular que la ate a las niñas, además de la ternura que le muestran? La paciente contesta, sí. Había prometido en su lecho de muerte a la madre de ellas, que era parienta lejana de la mía, es decir, la madre de las dos se conocían, ocuparme con todas mis fuerzas de las pequeñas, no abandonarlas y sustituirles la madre. De haber dado preaviso, habría roto esa promesa. ¡Wow! La paciente era también sumamente inteligente y es una vida afectiva muy intensa. Continúa Freud. Así parecía completo el análisis de la sensación olfatoria subjetiva. De hecho, esta había sido objetiva en su momento, es decir, había sido vivida en su momento. Además, asociada íntimamente con una vivencia. Una pequeña escena en que libraron batalla encontrados afectos. La lástima por abandonar a las niñas y las afrentas que, empero, la empujaban a tomar esa decisión de abandonar a las niñas, digámoslo así. Es comprensible que la carta de la madre, puesto que ella pensaba irse de aquí a casa de su madre, le recordara los motivos de esta decisión. El conflicto de los afectos había elevado ese factor a la condición de trauma y como símbolo de este permaneció la sensación olfatoria que se había conectado con él. ¡Wow! Asombroso, ¿verdad? No obstante, todavía hacía falta explicar que entre todas las percepciones sensoriales de aquella escena hubiera escogido como símbolo justamente un olor. Pero yo ya estaba preparado para utilizar en esa explicación la enfermedad crónica de su nariz. Mi pausa es porque la enfermedad le permitía esa relación. Pero bueno, vamos a continuar. Por otra parte, ante mi pregunta directa, ella indicó que en ese tiempo padecía otra vez un resfriado tan violento que apenas conservaba olfato. Sin embargo, en su excitación percibió el olor de los pastelillos quemados, que se impuso sobre la sobre la anosmia de fundamento orgánico. Aquí es un lenguaje un tanto técnico. Anosmia, incapacidad olfatoria de fundamento orgánico, digamos que el catarro le impide percibir los olores. Aquí, y esto es un fenómeno fascinante. La muchacha, la paciente, estando enferma de catarro, cosa que cualquiera de nosotros puede ser testigo, no puede oler, y sin embargo, en esa incapacidad orgánica, con fundamento orgánico, y fue capaz de acoger y de permanecer con el olor a pastelillo quemado durante mucho tiempo. Es algo fascinante también. Continúa Freud. No me contenté con el esclarecimiento así obtenido. Todo sonaba muy verosímil, pero me faltaba algo. Una razón aceptable para que esa serie de excitaciones y esa querella de los afectos tuvieran que llevar justamente a la histeria. ¿Por qué no había permanecido todo en el terreno de la vida anímica normal? Con otras palabras,
que justificaba la conversión ahí presente, conversión histérica, es decir. ¿Por qué no se acordaba de continuo de la escena misma en vez de recordar la sensación enlazada a ella, a la cual privilegiaba como símbolo del recuerdo? Tales preguntas habían sido impertinentes y ociosas si se tratara de una histérica de antigua data, es decir, con una histeria de mucho tiempo, en quien aquel mecanismo de la conversión fuera habitual. Pero esta muchacha solo había adquirido histeria como consecuencia de ese trauma, o al menos como consecuencia de esa pequeña historia de padecimiento. Por el análisis de casos parecidos, yo sabía ya que si una histeria es de nueva adquisición, hay una condición psíquica indispensable para ello: que una representación sea reprimida o desalojada deliberadamente de la conciencia, excluida del proceso asociativo. En esta represión deliberada veo también el fundamento para la conversión de la suma de excitación, ya sea total o parcial. La suma de excitación no destinada a entrar en asociación psíquica halla, tanto más, la vía falsa hacia la inervación corporal. En cuanto al fundamento de la represión misma, solo podía ser una sensación de displacer, la inconciliabilidad, es decir, que es inconciliable, de la idea por reprimir con la masa de representaciones dominantes en el yo. Aquí con la palabra inconciliabilidad viene una palabra en alemán, voy a latinizarla, Unvertraglichkeit. Disculpen mi alemán, pero más o menos es la idea, ¿no? Unvertraglichkeit. Continúa Freud. Ahora bien, la representación reprimida se venga, es decir, obtiene una venganza, volviéndose patógena. Entonces, del hecho de que Miss Lucy R. hubiera caído presa de la conversión histérica, en aquel momento yo extraje la conclusión de que entre las premisas de ese trauma tenía que haber una que ella deliberadamente quisiera dejar en la oscuridad, que se empeñara por olvidar. Si uno compaginaba la ternura hacia las niñas y la animaversión hacia las otras personas de la casa, es decir, la enemistad, esto solo admitía una interpretación. Tuve la osadía de comunicársela a la paciente. Le dije: no creo que esas sean todas las razones de su sentimiento hacia las dos niñas. Más bien conjeturo que usted está enamorada de su patrón, el director. ¿Acaso sin saberlo usted misma? Creo que alimenta en su alma la esperanza de ocupar, de hecho, el lugar de la madre, y que a eso se debe, además, que se haya vuelto tan suspicaz hacia el personal de servicio, con el cual ha convivido en paz durante tanto tiempo. Usted tiene miedo de que noten algo de su esperanza y se le mofen de ello. He aquí su respuesta de su modo lacónico. Con su modo lacónico, es decir, escaso. Sí, creo que es así. Wow, está fortísimo. Pregunta Freud, pero si usted sabía que amaba al director, ¿por qué no me lo dijo? Contesta la paciente: es que yo no lo sabía, o mejor, no quería saberlo. Quería quitármelo de la cabeza, no pensar nunca más en ello. Y aún creo en que los últimos tiempos lo había conseguido, es decir, apartar esa idea de su cabeza, reprimirla. Aquí hay una observación, la número 4, es una observación de Freud. Nunca he logrado mejor descripción del curioso estado en que uno sabe algo y al mismo tiempo no lo sabe. Evidentemente, solo se lo puede comprender si uno mismo se ha hallado en un estado así. Poseo un llamativo recuerdo de esta índole, que tengo vívido ante los ojos. Cuando me empeño en recordar qué pasaba entonces en mi interior, es harto magro mi botín. Magro,
oscuro, amargo, magro. Vi esa vez algo que en modo alguno se adecuaba a mi experiencia, pero lo visto no me apartó en nada de mi decidido propósito, cuando en verdad esa percepción habría debido cancelarlo. No devine consciente de la contradicción y tampoco noté nada del afecto de la repulsión, que empero tuvo que ser el culpable de aquella percepción de que aquella percepción no alcanzara ningún valimiento psíquico, es decir, ninguna fuerza. Viendo con mis ojos, fui presa de aquella ceguera que tanto nos asombra en la actitud de las madres hacia sus hijas, de los maridos hacia sus esposas, de los señores hacia sus favoritos. Impresionante, señor Freud. Eh, Le pregunta Freud a la paciente. Esta nota fue en base al decir de la paciente, que lo sabía y no lo sabía, o no quería saberlo. Después le pregunta a Freud, ¿por qué no quería confesarse usted esa inclinación? ¿Le daba vergüenza amar a un hombre? Contesta la paciente, oh no, no soy una irracional mojigata. Una no es responsable de sus sentimientos. Pero ello me resultaba penoso, solo porque él es el patrón a cuyo servicio estoy, en cuya casa vivo, y respecto de quien yo no siento en mi interior, como hacia otro cualquiera, una independencia total, y porque yo soy una muchacha pobre, y él es un hombre rico, de buena familia. Se me reirían si vislumbraran algo de esto. Eso contestó la paciente. Continúa Freud en la descripción del caso. Ahora no encuentro en ella resistencia alguna para iluminar la génesis de esa inclinación. Cuenta que durante los primeros años vivió despreocupada en la casa y desempeñaba sus deberes sin caer en unos deseos incumplibles. Pero cierta vez ese señor serio, recargado de ocupaciones, de ordinario reservado hacia ella, le inició plática acerca de los reclamos de la educación infantil. Se puso más suave y simpático de lo habitual. Le dijo cuánto esperaba de ella para el cuidado de sus hijas huérfanas, y en eso la miraba de una manera particular. Puntos suspensivos. En ese momento ella empezó a amarlo, y de buena gana se entregó a la alentadora esperanza que había sacado de aquella plática. Solo cuando luego no hubo más, cuando ella aguardó perseverante y no llegó ninguna segunda sesión de cambio familiar de ideas, se resolvió a quitarse la cosa de la mente. Me da toda la razón en cuanto que aquella mirada que él le arrojó en la plática iba consagrada a la memoria de su esposa muerta, y también tiene bien en claro que su inclinación carece de toda perspectiva. De esta conversación yo esperaba un cambio radical de su estado, que por el momento no se produjo. Siguió oprimida y desazonada. Una cura hidropática que le hice tomar al mismo tiempo le reanimó un poco por las mañanas. El olor a pastelillos quemados no había desaparecido del todo, pero sí se había vuelto más raro y débil, como ella decía. Solo le llegaba estando muy emocionada. La persistencia de este símbolo onémico me hizo conjeturar que él, es decir, el símbolo, además de la escena principal, había recogido en sí la subrogación de múltiples y pequeños traumas colaterales. Subrogación, sustitución. Ajá. Entonces nos pusimos a explorar cuanto pudiera guardar relación con la escena de los pastelillos quemados. Recorrimos el tema de los roces en la casa, el comportamiento del abuelo, etc. La sensación del olor a chamusca iba desapareciendo más y más. En este punto sobrevino una interrupción más prolongada a causa de una nueva afección nasal, que llevó al descubrimiento de la caries del etmoides. Al reaparecer, me informó que para Navidad había recibido muchísimos regalos de ambos señores, y aún del personal de servicio de la casa, como si todos se afanaran por reconciliarse con ella y borrar
el recuerdo de los conflictos en los últimos meses. Pero esta manifiesta solicitud no le había hecho impresión alguna. Cuando volví a preguntarle otra vez por el olor a pastelillos quemados, me anotició de que había desaparecido por completo, solo que en su reemplazo la torturaba otro olor similar, como de humo de cigarro. Le parecía que éste ya había estado ahí desde antes, pero como cubierto por el olor de los pastelillos. Me dijo que ahora había surgido puro, es decir, el olor a cigarrillo. No estaba yo muy satisfecho con el resultado de mi terapia. Había ocurrido lo que se le suele imputar a una terapia meramente sintomática. Se había removido un síntoma solo para que uno nuevo pudiera situarse en el lugar despejado. A pesar de ello, me dispuse a la eliminación analítica de ese nuevo símbolo némico, es decir, del olor a cigarro. Pero esta vez ella no sabía de dónde provenía esa sensación olfatoria subjetiva. No sabía en qué oportunidad importante había sido objetiva. Aquí viene una cita, me parece que es de la paciente. Sí. En casa todos los días se fuma. En realidad no sé si el olor que siento significa una oportunidad particular. Entonces yo me obstiné en que intentara acordarse bajo la presión de mi mano. Ya he consignado que sus recuerdos tenían vividez plástica, es decir, eran sumamente vívidos, sumamente presentes. Ajá. Que ella era una visual, entre comillas visual. Y de hecho, bajo mi esforzar, es decir, bajo su presión, bajo su impulso, bajo su influjo médico, que aquí la palabra esforzar está también seguida de la palabra alemana, entre paréntesis, drangen, perdón. Bajo mi esforzar le afloró una imagen, al comienzo vacilante y solo fragmentaria. Era el comedor de su casa, donde aguardaba con las niñas a que los señores vinieran de la fábrica para el almuerzo. Dice la paciente, ahora todos nos sentamos en torno de la mesa. Los señores, la institutriz francesa, el ama de llaves, las niñas y yo. Pero es como todos los días. Dice Freud, no hace falta sino que usted siga mirando la imagen. Ella se desarrollará y especificará. Dice la paciente, sí, ahí hay un huésped, el jefe de contaduría, un señor mayor que ama a las niñas como si fueran sus nietecitas. Pero esto sucede harto a menudo a mediodía. Tampoco hay ahí nada en particular. Freud le contesta, tenga usted paciencia, siga mirando la imagen, sin duda surgirá algo. La paciente contesta, no sucede nada. Nos levantamos de la mesa, las niñas deben despedirse e ir luego con nosotros, como todos los días, al segundo piso. Freud le contesta, ¿y entonces? La paciente, y sin embargo, es esta una oportunidad particular. Ahora reconozco la escena. Cuando las niñas se despiden, el jefe de contaduría quiere besarlas. El señor se sobresalta y le espeta directamente, no bese a las niñas. Eso me clava una espina en el corazón y como los señores ya estaban fumando, permanece en mi memoria el olor a cigarro. Aquí, al respecto de esta frase, el señor se sobresalta, viene también entre paréntesis una palabra alemana, la voy a latinizar, auffaren. Continúa Freud en la descripción del caso. Esa era, pues, la segunda escena, situada a mayor profundidad, que había tenido el efecto de un trauma y dejado como secuela un símbolo némico. Pero, ¿a qué se debía la eficacia de esa escena? Pregunté. ¿Cuál de estas escenas fue anterior en el tiempo? ¿Esta o la de los pastelillos quemados? La paciente contesta. La segunda escena, la que acaba de contarle, es la primera por casi 2 meses.
Freud. ¿Y por qué esta defensa del padre le clavó a usted una espina? La reprimenda no se dirigía contra usted, contesta la paciente, pero no era justo atropellar así a un señor mayor, que es un amigo querido y por añadidura huésped. Uno no puede decirlo tranquilamente. Aquí, al respecto de la palabra que en español entendemos como atropellar, viene también entre paréntesis una palabra alemana, anfahren. Es muy similar a la que compartimos un poquito atrás. Era auffahren, me parece. Auffahren. Esta es anfahren. Entonces, en esta inquisición que hace Freud, continúa Freud. Entonces, ¿solo la lastimó la forma violenta de su patrón? ¿Se avergonzó por él? ¿O acaso pensó, si por una pequeñez así se puede ser tan violento con un viejo amigo y huésped, cuánto más no lo sería conmigo si yo fuera su mujer? La paciente contesta, no, no es eso. Freud replica y continúa. Entonces, ¿fue por la violencia? Y la paciente dice, sí, por el besar a las niñas. Nunca le gustó. Y contesta Freud, ¿no? Perdón, continúa Freud. Y hete aquí que reaflora, bajo la presión de mi mano, el recuerdo de una escena todavía más antigua, que fue el trauma genuinamente eficaz y había prestado eficacia traumática también a la escena con el jefe de contaduría. Lo mismo había sucedido meses antes. Una dama, amiga de la familia, vino a visitarlos y al despedirse besó a las dos niñas en la boca. El padre, que estaba presente, se dominó para no decir nada a la dama, pero ida esta, se descargó su cólera sobre la desdichada gobernanta. Le declaró que la hacía responsable si alguien llegaba a besar a las niñas en la boca. Era su deber no tolerarlo y faltaba a sus obligaciones si lo consentía, es decir, si eso pasaba frente a sus ojos, ¿vale? Si volvía a ocurrir, confiaría a otras manos la educación de las niñas. En la época en que aún se creía amada y esperaba una repetición de aquel coloquio amistoso, esta escena pulverizó sus esperanzas. Se dijo, si por una cuestión tan pequeña, en la que además yo soy por entero inocente, puede desatarse contra mí de ese modo, puede decirme tales amenazas, yo me he equivocado. Nunca ha tenido un sentimiento más cálido hacia mí. Este le habría impuesto miramientos. Aquí, en cuanto a la palabra en español desatarse, viene entre paréntesis la palabra en alemán losfahren. Estoy latinizándolo, por supuesto, para hacerles notar, digamos, aquí las relaciones entre palabras. Esto es lingüística, ¿no? Un guiño a Lacan. Vamos a continuar aquí con la descripción de Freud. Evidentemente fue el recuerdo de esa penosa escena el que le acudió cuando el jefe de contaduría quiso besar a las niñas y el padre lo reprendió por ello. Es decir, esa vivencia le hizo a la paciente, a la señorita Lucy R., revivir aquello y fue al mismo tiempo un desengaño, ¿no? Como un darse cuenta de hasta qué punto las propias fantasías en el adulto son las manifestaciones del deseo. Vamos a continuar con Freud, ya no estamos tan lejos de terminar este muy rico capítulo. Continúa Freud. Cuando Miss Lucy volvió a visitarme 2 días después de este último análisis, no pude menos que preguntarle qué le había sucedido de grato. Ella estaba como transformada, sonreía y llevaba la cabeza erguida. Por un instante llegué a pensar que se había apreciado erróneamente la situación y que la gobernanta de las niñas era ahora la novia del director. Pero ella aventó, aquí entre paréntesis la palabra en alemán, adberen,
Beren, muy parecida a las palabras pasadas. Ella aventó mis conjeturas. No ha sucedido absolutamente nada. Es que usted no me conoce. Solo me ha visto enferma y desazonada. De ordinario soy muy alegre. Al despertarme ayer por la mañana, la opresión se me había quitado. Y desde entonces estoy bien. Pregunta Freud. ¿Y qué opinión tiene sobre sus perspectivas en la casa? Le contesta la paciente. Estoy bien en claro, sé que no tengo ninguna. Y ello no me hará desdichada. Contesta Freud. ¿Y se hallará bien ahora con el personal doméstico? Perdón, ¿y se llevará bien ahora con el personal doméstico? La paciente contesta, creo que mi susceptibilidad tuvo la mayor parte en ello. Freud le pregunta, ¿y ama todavía al director? Sí, por cierto lo amo, pero ya no me importa nada. Una puede pensar y sentir entre sí lo que una quiera. Examino ahora su nariz y hallo que han retornado casi por completo su sensibilidad al dolor y sus reflejos. También distingue los olores, pero de manera insegura y solo cuando son algo más intensos. Me veo precisado a dejar abierto el problema de saber en qué medida la enfermedad de la nariz participaba en esa anosmia. El tratamiento en su conjunto había abarcado 9 semanas. 4 meses después me topé con la paciente por casualidad en uno de nuestros lugares de veraneo. Estaba alegre y confirmó la perduración de su bienestar. Epicrisis. Yo no menospreciaría el caso clínico aquí referido, por más que corresponda a una histeria pequeña y leve y disponga solo de unos pocos síntomas. Por lo contrario, me parece aleccionador que también contraer una enfermedad así pobre como neurosis necesite tantas premisas psíquicas. Y en una apreciación más detenida de este historial clínico, estoy tentado a postularlo como arquetípico de una clase de histeria, a saber, aquella forma que puede ser adquirida en virtud de vivencias apropiadas, hasta por una persona sin lastre hereditario. Bien visto, no hablo de una histeria que sería independiente de toda predisposición. Es probable que no haya una histeria tal. Pero de esa clase de predisposición solo hablamos cuando la persona ya ha devenido histérica. Antes de ello, nada la ha revelado. Una predisposición neuropática, como de ordinario se la entiende, es algo diverso. Está comandada ya antes que se contraiga la enfermedad, por la medida de tara hereditaria o la suma de anormalidades psíquicas individuales. Hasta donde yo estoy enterado, nada de estos dos factores se registraba en la señorita Lucy R. Es lícito, pues, llamar, entre comillas, adquirida a su histeria, y esta no presupone más que la aptitud probablemente muy difundida, puntos suspensivos, a adquirir una histeria, aptitud de cuya caracterización apenas si estamos sobre el rastro. Ahora bien, en tales casos, el centro de gravedad se sitúa en la naturaleza del trauma, desde luego que en su nexo con la reacción de la persona frente a él. Demuestra ser condición indispensable para adquirir la histeria entre el yo y una representación que se le introduce, se genere la relación de inconciliabilidad. Es decir, la representación no puede entrar en relaciones asociativas con la masa de representaciones que forma el yo. Esto se dijo ya brevemente en el texto. Continúo. Espero poder demostrar en otro lugar cómo diferentes perturbaciones neuropáticas provienen de los diversos procedimientos que emprende, entre comillas, el yo, para librarse de aquella inconciliabilidad. Aquí hay una nota, es por James Strachey. Vamos a ver qué dice James Strachey. Freud esbozó la distinción entre los mecanismos psíquicos propios de la histeria, la neurosis obsesiva y la paranoia en una comunicación a Fliess el 1 de enero de 1896. Esto es el manuscrito K. Sin duda está compartido ya en este espacio, digamos, en este conjunto de videos. Continúa James Strachey. Ese mismo año, en el mes de mayo, dio a publicidad
esos hallazgos en el texto, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Me parece que ese texto se encuentra en el volumen 3, ya lo llegaremos a ver. Y continúa Freud. Y la modalidad histérica de la defensa, modalidad para la cual se requiere una particular aptitud, consiste en la conversión de la excitación en una inervación corporal. La ganancia de esto es que la representación inconciliable queda esforzada fuera de la conciencia yoica. Aquí, en cuanto a las palabras en español, esforzada fuera, vienen las palabras en alemán, Drangen aus. Las estoy latinizando, por supuesto. Continúa Freud. A cambio, la conciencia yoica conserva la reminiscencia corporal generada por conversión. Esto es lindísimo. En nuestro caso, las sensaciones olfatorias subjetivas. Olfatorias. Y padece bajo el afecto que, con mayor o menor nitidez, se anuda justamente a esas reminiscencias. La situación así creada ya no experimenta más alteraciones. En efecto, la contradicción que habría propendido al trámite del afecto ha sido cancelada por represión y conversión. Voy a ponerlo en otras palabras porque esto es hermoso. El afecto pervive por medio del síntoma. Es que en serio, es bellísimo. Continúa Freud. Así, el mecanismo por el cual se produce la histeria corresponde, por una parte, a un acto de pusilanimidad moral y, por otra, se presenta como un dispositivo protector del que el yo dispone. En muchos casos, uno se ve precisado a admitir que la defensa frente al incremento de excitación por medio de la producción de una histeria fue, a la sazón, lo más acorde al fin. Más a menudo, desde luego, uno llegará a la conclusión de que una medida mayor de coraje moral habría sido ventajosa para el individuo. Según lo dicho, el momento genuinamente traumático es aquel en el cual la contradicción se impone al yo y éste resuelve expulsar la representación contradictoria. Tal expulsión no la aniquila, sino que meramente la esfuerza a lo inconsciente. Y si este proceso sobreviene por primera vez, establece un centro nuclear y de cristalización para que se forme un grupo psíquico divorciado del yo, en torno del cual, en lo sucesivo, se reunirá todo lo que tenga por premisa aceptar la representación impugnada. Se me secó la garganta, discúlpenme, es así como... Continúo. La decisión de la conciencia en estos casos de histeria adquirida es entonces intencional, deliberada y al menos con frecuencia introducida por un acto voluntario. En verdad, lo que sucede es diverso de lo que el individuo se proponía. Pretendía cancelar una representación como si nunca hubiera aparecido, pero solo consigue aislarla psíquicamente. En la historia de nuestra paciente, el momento traumático corresponde a la escena que le hizo el director por el beso a las niñas, pero esa escena permanece por un tiempo sin efecto visible. ¿Acaso empezaron con ella la desazón y la animosidad? No lo sé. Los síntomas histéricos se generaron solo después, en momentos que uno designaría, entre comillas, auxiliares, y caracterizaría diciendo que en ellos, como en la conciencia sonámbula ensanchada, confluyen temporariamente los dos grupos psíquicos divorciados. Aquí, de manera breve, diré que esto es el síntoma, la dinámica del síntoma. Y aquí, en los momentos que uno designaría auxiliares, entre comillas, viene una nota de James Strachey que dice estos momentos traumáticos auxiliares ya habían sido examinados en el texto Las neurosis de defensa, pero aquí nos dice James Strachey, esto está en el volumen 3, es decir,
Al momento él mismo no nos ha mostrado. Muestrado. ¿En qué me quedé? Momentos auxiliares. Claro, el síntoma, en el síntoma se reúnen entonces los dos tiempos psíquicos o las dos tópicas psíquicas. El síntoma es al mismo tiempo un evento inconsciente y al mismo tiempo un evento consciente. Continúa el texto. El primero de esos momentos en el que se produjo la conversión fue en Miss Lucière, la escena de la mesa, cuando el jefe de contaduría quiso besar a las niñas. Aquí conjugó, es decir, se asoció el recuerdo traumático y ella se comportó como si todo lo que se refería a su inclinación hacia su patrón no se hubiera arruinado ya. En otros historiales clínicos de estos diversos momentos coinciden. La conversión acontece de manera inmediata bajo la injerencia del trauma. Wow. El segundo momento auxiliar repite con bastante exactitud el mecanismo del primero. Una impresión intensa restablece provisionalmente la unidad de la conciencia y la conversión recorre el mismo camino que se le abrió la primera vez. Es interesante que el síntoma generado en el segundo tiempo cubra al primero, de modo que este último no es sentido con claridad hasta no ser removido aquel. Digna de nota me parece además la inversión de la secuencia temporal, a que también el análisis debió plegarse. En toda una serie de casos me he encontrado con parecido fenómeno. Los síntomas generados después cubrirían a los primeros, y solo lo último, hasta lo cual el análisis avanzaba, contenía la clave del todo. La terapia consistió aquí en la compulsión que obligó a reunir los grupos psíquicos escindidos con la conciencia yoica. Escindidos quiere decir separados, ¿vale? Cosa notable, el éxito no era paralelo a la medida del trabajo realizado. Solo cuando se tramitó la última pieza sobrevino de pronto la curación. Ahí termina el historial clínico de la señorita Lucière. Ha sido bello, realmente muy, muy bello. Dejamos entonces hasta aquí. Los veo en otra ocasión.